Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy hablaremos acerca de Estados Unidos. Pues bien, hoy en día son 50 los estados que conforman los Estados Unidos, siendo un claro ejemplo de unión política, algo que jamás logrará la Unión Europea. Pues bien, primero, para entender el tema, se describe cómo estaba territorialmente formado antes de su nacimiento de Estados Unidos como tal. En primer lugar, hallamos la llanura de la costa este que desemboca en los montes Apalaches, una zona bien surtida de aguas por ríos cortos pero navegables, y con un terreno fértil. Si nos dirigimos más hacia el oeste, toparnos con las grandes llanuras que se extienden hacia las montañas rocosas. Dentro de esta sección yace la cuenca del Mississippi con su red de ríos enormes y navegables que desembocan en el río Mississippi y discurren hasta el Golfo de México, el cual se halla resguardado por la península de Florida y diversas islas. Una vez superada el descomunal cadena de montañas rocosas, aguarda el desierto, la cordillera de la Sierra Nevada, una llanura estrecha, costera y por último las orillas del Pacífico. Entonces, para adquirir toda esta posición geográfica que obtuvo Estados Unidos a lo largo de los años, eh, se tuvo que enfrentar a un ataque totalmente convencional. Primero, es decir, primero fue necesario adquirir y unificar el espacio. Si tomamos en consideración que el continente abarca 4.800 kilómetros de costa a costa, esto se logró en un periodo de tiempo relativamente corto, puesto que avanzó de una manera tan exuberante que nadie lo esperaba. Es así como empiezan una cadena de luchas con el Reino Unido y con Francia dentro de las 13 colonias que ya estaban establecidas para la independencia de las mismas. A principios del siglo XIX, los líderes de este país nuevo apenas eran conscientes de que se encontraban a miles de kilómetros del mar del sur o del Pacífico, siendo senderos indios un puñado de exploradores para quienes se podrían haber acuñado el término intrépido, por así decirlo, habían atravesado los Apalaches y alcanzado el Mississippi. Entonces, posterior a esto, tenemos una cita de Thomas Jefferson, el cual nos dice: existe un único lugar en el globo cuyo dueño es nuestro enemigo natural y recurrente, denominado Nueva Orleans. En 1803, Estados Unidos se limitó a comprarle a Francia el control total sobre el territorio de Luisiana. Es decir, hubo conflictos dentro de esta zona, el cual Estados Unidos logró sobrellevarlo y ganó. Entonces, el siguiente objetivo consistía en expulsar a los españoles. No costó demasiado para los nativos estadounidenses. Es así que los españoles estaban exhaustos a resultas guerras en Europa, como bien sabemos, por parte de Napoleón Bonaparte. Entonces, la compra de Luisiana había otorgado a Estados Unidos el Etherland, pero el Tratado Transcontinental de 1819 le garantizó algo casi igual de valioso. Los españoles aceptaron que Estados Unidos tuviera una jurisdicción sobre zonas muy remotas del oeste, por encima del paralelo 42, en lo que hoy es la frontera de California con Oregon, mientras que España controlaría lo que quedaba por debajo al oeste de los territorios norteamericanos. Es así que Estados Unidos avanzó de manera tan abrupta, o sea, con una velocidad tremenda para adquirir los territorios que poco a poco iban siendo propios. Entonces, Estados Unidos había alcanzado el Pacífico, hasta el punto de que los estadounidenses en su pensamiento creyeron que lo habían conquistado prácticamente todo. Sin embargo, existe una gran problemática aquí, y esto fue uno de los terrenos centroamericanos más grandes del mundo, el cual es México. Para este entonces, México parecía no resultar un conflicto, pues su límite fronterizo hacia el norte llegaba únicamente con California, sin embargo al oeste se limitaba con el oeste como lo que hoy se conoce como Texas. Entonces, en un principio los estadounidenses pensaron que no había un conflicto grave en este territorio, sin embargo, como expliqué anteriormente, con lo que hoy se conoce como Texas, y era un territorio que estaba dominando estos terrenos, es así que la población total de México alcanzaba 6.2 millones, mientras que en Estados Unidos había 9.2 millones. Es decir, la diferencia no era tan distante de la realidad. Entonces resultaba más práctico, como sucedió, batallar con Francia o con el Reino Unido para ganar los territorios. Sin embargo, existía este problema con México. Muchas gracias. Bueno, en 1821 la situación era diferente. El control territorial de México se extendía hasta el norte de California
lo cual resultaba aceptable para Estados Unidos, pero también lo hacía hacia el este, incluyendo lo que hoy se le conoce como Texas, que es un lugar fronterizo. Entonces, Washington animó a los estadounidenses y a los recién llegados a que se establecieran a ambos lados de la frontera de Estados Unidos con México, de las oleadas de inmigrantes que llegaron y se expandieron por el oeste y el suroeste. Las posibilidades de que se acentuaran en la región que hoy conforma el México moderno, de que se integraran al crecimiento demográfico, eran escasas, ya que México no ha sido bendecido con los mismos dones que Estados Unidos. Sus tierras de cultivo son pobres y carecen de un sistema hidrográfico como las vías de transporte. Además, era un país profundamente antidemocrático, lo que significaba que los recién llegados contaban con mínimas posibilidades de que se les concedieran tierras. Mientras proseguía la infiltración de Texas, Washington implementó la doctrina Monroe. Cabe recalcar que eso fue llamada así por el presidente James Monroe, que en 1823, por otro lado, las potencias europeas dijeron que ya no podían ir a la búsqueda de nuevas tierras en el hemisferio occidental y que si pedían cualquier parte del territorio que les pertenecía, no tenían derecho a reclamarlo y si es que lo hacía, tendrían problemas. Después, a mediados de la década de 1830, el número de colonos blancos en Texas era suficiente como para atacar el problema mexicano. La guerra de la independencia de Texas, que fue en ese momento, expulsó a los mexicanos, pero fue una victoria muy ajustada. Entonces, de todos modos, la historia tomó otro curso y Texas se independició gracias al dinero, las armas y las ideas norteamericanas. Entonces, ya nada amenazaba a Estados Unidos. Un poco después, como en 1898, Estados Unidos le declaró la guerra a España, que provocó la retirada caótica de sus ejércitos y tomó el control de Cuba, lo cual se llevó con ella Puerto Rico, Guam y Filipinas. Todas las serían de utilidad. Como en 1962 se neutralizó el riesgo de un conflicto bélico con la Unión Soviética, cabe recalcar que no hay ninguna gran potencia respaldando a Cuba y parece destinada a permanecer de nuevo bajo el control cultural y probablemente político de Estados Unidos. A Estados Unidos le había llegado el momento de demostrar que había hecho algo más que desembarcar el escenario en su calidad de mayor potencia económica y militar. Tras el conflicto, Estados Unidos necesitaba controlar las rutas marítimas mundiales para garantizar la paz y poder distribuir sus productos. Eran los únicos que se mantenían en pie. Además, los europeos estaban exhaustos y sus economías se hallaban en ruinas, como sus ciudades y pueblos. Y después los japoneses estaban aplastando a los chinos, devastados y en un medio de una guerra civil, y los rusos ni siquiera participaban en el juego capitalista. Bueno, en Oriente, después de la derrota de Japón, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para levantar todo esto a lo largo y ancho del Pacífico. Y lo había hecho en Guam, que quedaba medio camino. Pero ahora establecieron bases por doquier y hasta en la isla japonesa de Okinawa en el mar de China Oriental. Los norteamericanos también presentaron atención a las tierras, iban a financiar las reconstrucciones de Europa por medio del Plan Marshall, que debía asegurarse de que la Unión Soviética no arrasara en un lugar y alcanzar las costas atlánticas. Y todo esto nos lleva a que Estados Unidos a unificarse de una manera muy rápida y a generar recursos con los que puede ocupar su posición de dominio en el mundo. Tras las guerras, los estadounidenses salieron reforzados y proyectaron
un poder por todo el mundo para mantener su potencia en alto.